Hola a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a Gustamontón. Mi nombre es Sonia y hoy les voy a enseñar a hacer esta original funda protectora para el móvil o el celular que la he hecho con un diseño muy kawaii y con apariencia de caramelo. Y este vídeo verán que es muy especial porque lo hago en colaboración con mi amiga Esther del canal Innova Manualidades, que nos muestra cómo hacer este otro modelo de funda diseñado por ella, muy kawaii y muy de moda. El enlace del tutorial lo dejo en la caja de información del vídeo o pinchando en la pantalla. Esther tiene un canal de manualidades muy útiles y prácticas que recomiendo que visiten. Y ahora sí, paso a mostrarles el paso a paso de cómo hacer la funda de estrellas kawaii. Como van a ver, la funda es muy sencilla de hacer y requiere de muy poco material, como pueden ver. Para trabajar con comodidad necesitamos un trozo de cartón grueso y encima pegamos el dibujo que queramos reproducir, que en este caso son 3 tamaños distintos de estrellas kawaii. Las podemos dibujar o buscamos en internet un dibujo que sea sencillo y lo imprimimos. Luego cubrimos la imagen con papel de hornear o papel manteca que venden en el supermercado. Esta técnica que voy a utilizar para hacer la funda ya la habrán visto en muchos vídeos, en donde se utiliza la pistola de silicona caliente, pero he querido hacer mi versión un poco diferente para que no sea siempre igual. A ver qué les parece. Antes de empezar quiero advertir que las barras de silicona al calentarse desprenden gases tóxicos, así que para evitar respirar esos gases, lo mejor es usar mascarilla o trabajar al aire libre. Y no cuesta nada realmente ponerse una mascarilla. Nos la ponemos así y ya podemos trabajar tranquilamente. Y ahora sí, después de esta recomendación ya podemos empezar. Así que comenzamos contorneando el dibujo con la pistola de silicona. Lo ideal es empezar con figuras sencillas como estas. Ya después, si queremos, podemos elegir figuras un poco más complicadas. Una vez hecho el contorno, rellenamos la estrella con silicona caliente. Luego la levantamos y la miramos desde varios ángulos, no sea que se nos haya quedado algún lugar sin rellenar. Ahora vamos a trabajar rápido antes de que se enfríe la silicona caliente y vamos a poner una hoja de papel que hemos doblado por la mitad por debajo, y las purpurinas que voy a utilizar son muy finas y en colores pasteles. Mientras más fina, mejor se adhiere a la silicona. Y como pueden ver, cubrimos la figura por completo, le damos unos golpecitos para que quede bien pegado, esperamos unos segundos y volcamos toda la purpurina en la hoja de papel. Y así, mientras se enfría la primera figura, podemos ir contorneando la siguiente, igualmente rellenándola y cubriéndola de purpurina. Cuando queden hilos de silicona salientes, los podemos retirar fácilmente antes de que enfríe la silicona. Y ya solo queda hacer la estrella pequeñita. Como pueden ver, con la práctica es que se logra poco a poco. Lo que vamos a ir haciendo es contorneando siempre dentro de la línea. En el caso de que la silicona se salga de la línea, lo podemos arreglar muy fácilmente siempre y cuando la silicona siga caliente. Sencillamente empujamos con la uña hacia adentro de la línea la silicona. Esto lo podemos hacer porque tiene una capa de purpurina por encima, pero si no tiene la capa de purpurina no lo podemos hacer. Y la otra opción para arreglar el contorno es cortando con las tijeras. Para pintar la cara podemos utilizar pinta uñas o pinturas acrílicas. En este caso estoy poniendo pinta uñas de color negro sobre un trocito de papel de hornear y la pintura la voy a aplicar con la parte de atrás de un palito de brochetas. También sirve perfectamente la parte de atrás de un pincel. Y como pueden ver es súper sencillo. Tomo una pequeña cantidad de pinta uñas y la pongo justo en el lugar donde va el ojo. Para hacer el ojo más grande extendemos la pintura hacia afuera haciendo unos pequeños círculos. Y para hacer la boca utilizo la punta de un palillo de dientes. Por supuesto también podemos utilizar un pincel muy delgado. Y el brillo de los ojos lo hago con pintura acrílica de color blanco y también lo aplico con el palillo de dientes. Utilizo pintura acrílica porque no tengo pinta uñas de color blanco. Y en este caso no hay ningún problema de que utilicemos pintura acrílica porque luego vamos a poner encima barniz de uñas transparente y con ello ya queda protegido. Además de aportarle brillo que le queda muy bien. Y ya ven lo fácil que son de hacer estas estrellas y lo bien que quedan. Y las podemos utilizar para muchísimas cosas, no solamente para la funda. Ahora les voy a mostrar cómo hacer esta estrella que cuelga de la funda.
Como esta estrella lleva un agujero, se lo vamos a hacer con la punta de un palillo de dientes al cual le aplicamos vaselina o crema. Y con la silicona todavía caliente, clavamos el palillo en una de las puntas de la estrella, atravesando el cartón y dejamos enfriar. Por la parte de atrás aplicamos una capa generosa de barniz de uñas transparente y encima ponemos purpurina. Metemos un arito en el agujero y ya podemos poner el cordón para colgar que queramos. Este que le voy a poner venía incluido en una caja de cuentas pequeñas o bolitas, así que lo voy a aprovechar. Como pueden ver, también podemos utilizar purpurinas normales. Y las estrellas quedan así, les podemos dar muchísimos usos. Y para asegurarnos de que la purpurina quede bien pegada, aplicamos por encima una capa abundante de barniz de uñas transparente. Y aquí pueden ver la cantidad de estrellas que he hecho, no las voy a utilizar todas. Ahora vamos a cortar en cartón que tenga al menos 2 centímetros de espesor, dos piezas como estas, que las vamos a utilizar para hacer el borde delantero a la funda del móvil para que la funda quede bien ajustada al teléfono. Y estas dos piezas las vamos a cubrir con papel de hornear. Para que pegue mucho mejor el papel, vamos a pegarlo con la pistola de silicona. Y es muy importante que quede muy bien ajustado el papel al cartón. Y muy importante que los bordes queden totalmente rectos. También vamos a cubrir el teléfono con papel de hornear, pero antes vamos a pegar un rectángulo de papel en el frente, como pueden ver. Y ahora podemos cubrir el teléfono con papel de hornear más cómodamente. Yo prefiero hacerlo así porque el papel de horno queda más ajustado al teléfono. Al principio lo pegaba con cinta adhesiva o cinta de carrocero, pero el papel no me quedaba tan ajustado, así que prefiero hacerlo de esta manera. Siempre nos vamos a asegurar de que el papel quede muy bien ajustado en todos los lados del teléfono. Con un lápiz o con un rotulador vamos a marcar todas las partes que no queramos cubrir. Y luego disponemos encima las estrellas a nuestro gusto. Ahora de lo que se trata es de juntar las estrellas con puntos de silicona. Una vez pegadas unas con otras las estrellas, rellenamos todos los espacios vacíos con gotas de silicona caliente de distintos tamaños. Y para que mantengan la forma de gota, ponemos una gota, esperamos que enfríe un poco para poder poner la siguiente gota al lado. Así de espectacular va quedando la funda y ahora le vamos a hacer el marco de adelante. Aplicamos un par de gotas de silicona caliente en una de las piezas de cartón y la ponemos en el borde que quede 2 milímetros hacia adentro. Y luego aplicamos en el borde un hilo de silicona. Cuando haya enfriado la silicona retiramos la pieza y pegamos la siguiente. De esta forma terminamos de hacer todo el marco. Haciéndolo de esta manera la funda queda perfectamente ajustada al teléfono. Si en algunos lados la silicona queda más alta, lo emparejamos con las tijeras. Y ahora sí, llegó el momento de sacar la funda, a ver qué tal ha quedado. La vamos a sacar con mucho cuidado. Ya ha quedado genial, como pueden ver queda súper flexible y es en este punto donde tenemos que revisar a ver si hace falta poner alguna gota más de silicona caliente. Y ahora termino de pintar toda la funda con un pinta uñas de color blanco perla. Y aplico barniz de uñas transparentes sobre las estrellas. Esto fijará mejor la purpurina. Ya como toque final, aunque realmente no le hace falta, mezclo un poco de purpurina y barniz de uñas transparente y se lo aplico a toda la funda.
Aquí pueden ver cómo queda como una funda de caramelo. Por supuesto pueden hacer sus fundas personalizadas cada quien a su gusto. Ahora metemos el teléfono y como pueden ver queda súper ajustado, no se sale. Vean cómo quedan los detalles. Y aquí pueden ver que en la parte de arriba he puesto una estrella con un agujerito para meter allí el colgante que hice anteriormente. Recuerda dejarme tu comentario diciéndome qué tal te ha parecido este diseño de funda o cómo te lo harías tú. No olvides visitar el canal de Innova Manualidades para que veas el otro modelo de funda kawaii de donuts. Como siempre, si te ha gustado este vídeo no olvides regalarme un like, compartir este vídeo y si no lo has hecho aún suscribirte al canal. Es gratis. Adiós.